Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Ponciano e Hipólito. En el siglo III, el sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había constituido como cabeza de una comunidad disidente. Su oposición a la Iglesia hizo que fuera deportado a Cerdeña por el Papa Ponciano. Entonces sobrevino la persecución del emperador Maximino. En estas circunstancias, Hipólito y Ponciano se encontraron de nuevo. Hipólito desistió de su actitud rebelde y se reconcilió con la Iglesia. Ambos fueron apresados por ser cristianos, siendo sometidos a trabajos forzados. Murieron como mártires de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos ya en esta 19ª semana del tiempo ordinario. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y poderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgah, frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el país. Galaad hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Neguet, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Él mismo lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor, y nadie hasta el día de hoy conoce el lugar donde está su tumba. Cuando murió Moisés tenía 120 años, pero sus ojos no se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las estepas de Moab. Así se cumplió el periodo de llanto y de duelo por la muerte de Moisés. Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron, obrando de acuerdo con la orden que el Señor había dado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara, ya sea por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo su país, ya sea por la gran fuerza y el terrible poder que él manifestó en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, qué admirables son tus obras. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Bendigan, pueblos, a nuestro Dios.
hagan oír bien alto su alabanza. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia Él, mi lengua comenzó a alabarle. Bendito sea Dios que nos concedió la vida. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, qué hermoso que es lo que hoy nos está diciendo, porque aquí nos habla de una corrección fraterna. Cuando es algo que nos toca, es algo que nos duele, es algo que nos dice que tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero por eso este Evangelio de San Mateo hoy nos está diciendo, Jesús, que le habla a sus discípulos, si alguien tiene algo contra ti, ve y corrígelo. Primero dice, hay todo un proceso en privado. Bebe ñañe monguetalla, emina las cosas lleva, ñaños endumina, vamos a mirar, porque se dan cuenta lo que yo siempre insisto, y además estamos con el Evangelio de San Mateo, que él es el evangelista que escribe a una comunidad, a la comunidad judía, toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, los profetas, los libros sapienciales. Entonces, primero en privado, pero se dan cuenta que es la comunidad, porque yo soy parte de la comunidad. Si cada uno de nosotros hacemos bien las cosas, ciertamente que eso va a redundar en beneficio de la comunidad. Y es importante, y yo creo que ahora por eso justamente no estamos más celebrando ni a nuestros héroes y eso. Tendrán todas sus limitaciones también nuestros héroes, ¿verdad? Pero el celebrar a un héroe, la pedagogía de esto es que esa persona, entre comillas ya, en privado, sin embargo, oye ella para el bien de la comunidad. O la héroe de la nación, ayer. Porque él en privado hace algo positivo o lleva por el bien de la nación, o sea, por el bien de la comunidad. Primero en privado. ¿Por qué? Porque desde lo privado, queridos amigos, vamos a hacer que la nación pueda surgir. Y entonces, aquí están los 2 elementos. Lo privado tiene que funcionar demasiado bien, queridos hermanos, para que funcione la comunidad. Viendo por ahí. Y eso en todo. Por ejemplo, las empresas privadas, si le dejamos hacer bien las cosas, pero después también lo privado, que pague lo que tiene que pagar a lo social, es decir, a la comunidad, entonces todo va a redundar en beneficio de la comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo social últimamente, doy coi, oye, upa la plata, oye, upa la mía,
Entonces lo privado también, ¿qué hace? Y hace su fundación, hace sus cosas, ¿verdad? Entonces, lo menos posible quieren aportar porque saben muy bien que ahí hay mucha corrupción, mucha corrupción. Y entonces, para que lo privado vaya bien, más o menos, tenés que transar, transar, y los hizo gran empresa, etcétera, etcétera. Te llevan después porque te aprietan por todas partes porque usted puede. Tu cuisa lleva, tu cuare, ahí se lleva. Y entonces, claro, se dan cuenta, queridos hermanos, que la Biblia, cuando te está hablando siempre, yo siempre digo, 73 libros, ¿verdad? Para que nosotros podamos organizar la comunidad. Y ese es uno de los pilares esenciales y fundamentales del trípode que nosotros tenemos en la temática bíblica. Por una parte la tierra, la descendencia y sobre todo la monarquía, pero la monarquía quiere decir organización. En privado, pero para que redunda en beneficio de la comunidad. Por eso que después dice, vamos de a poquito haciendo proceso. Hablando de coinogina, entonces llamar a los testigos. Vamos a trabajar y vamos a caminar. Porque ya guastaman de año. Y después dice, y si se niega a hacerles caso de nuevo, ahora, viste, dilo a la comunidad. Porque el último, y en realidad que tendría que ser el único, entre comillas digo, el único beneficiario es la comunidad. Porque nosotros cuando nos beneficiamos, nosotros somos la comunidad, parte de la comunidad. Yo en privado me beneficio, pero en la medida en que la comunidad también vive bien. Si hay buena educación, todos vamos a vivir bien. Si hay una rica economía, todos vamos a vivir bien. Si hay entonces salarios justos, entonces las familias van a estar bien porque no hace falta que todo el mundo, el hijo mayor, el hijo menor, de yagua entero, por la ganas un poco de plata, mantener. No puede ser pues, eso, no puede ser. Pues. Entonces, viste que eso es organización, organización. Y eso como, queridos hermanos, y desde lo privado. Es decir, cada uno tiene que tomar conciencia del rol y del papel esencial y fundamental que estamos ejerciendo dentro de una comunidad. Así es que, queridos hermanos, ya yo corregimígena, corrección fraterna, ya yo endumígena lleva. Y por eso después al final dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Va eso, vea. La pepe ñapetino, la pepe gaía en la comunidad y quedará atado. Y porque ustedes destruyeron pepe yapola y bahía, entonces toda la comunidad se resiente. Aquí entonces no estamos hablando tanto de que porque yo te perdoné o lo que sea. Mucha gente, sí, podemos también utilizarlo, no hay ningún problema. Para el sentido ministerial, la confesión, el sacerdote, no hay ningún problema. Lo que ustedes aten y desaten quedará atado o desatado. Pero esto está diciendo para todos, para la comunidad. La ñandeña petía, ñandeloga, peupeao petama o ñeña petisu. Por eso que el Papa Francisco tenía esta gran devoción a la Virgen de Satanudos. Ñañemboemina este día ve a la Virgen de Satanudos para desatar todo lo que nosotros estamos atando aquí y todo lo que estamos haciendo mal. Y después dice luego, y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué? Y porque la felicidad y el cielo comienza aquí en la tierra, queridos hermanos. Ñandego la lleva pues vea. Ñande la lleva guatá y vaga tojina. Añande mante opea llevota. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que pregone siempre el perdón como medio de crecimiento espiritual y de fraternidad, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los ancianos, para que nunca se desanimen y tengan apoyo cercano de sus familiares, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que practiquemos la corrección fraterna
y pidamos a Dios siempre su bendición. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos, con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos, con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo.